Ahora vamos a calcular las tres medidas de centralización que vimos en el apartado 3, que eran la media, la mediana y la moda. Recordad que la media, por ejemplo, solo se podía utilizar para variables cuantitativas, no podíamos calcular la media en una variable cualitativa. Por tanto, en nuestra base de datos, las variables cuantitativas que tenemos es el número de personas que viven en casa o la edad. Como hasta ahora hemos estado trabajando con la variable edad, vamos a continuar con ella. Para calcular la media de esa variable, nos ponemos en una celda en blanco y utilizamos la función promedio de la hoja de cálculo. Recordad que también veíamos en ese apartado 3 que a la media se le llamaba promedio, por tanto, así recordáis también qué función es la que hay que utilizar. Seleccionamos los datos a partir de los cuales queremos calcular esa media y nos dará 31,12. De todas maneras, podemos hacer la comprobación porque sabemos que la media se calcula como la hicisteis a mano con la calculadora, sumando todos los casos, todas las edades, en este caso, de los individuos de nuestra muestra y dividiéndolo entre el número total de individuos. Entonces, se podría comprobar que la suma de las edades de todos ellos dividido entre 42, que es el número de personas que tenemos en esta muestra, va a dar 31,12 exactamente igual que arriba. Otra manera de calcularla es a partir de la tabla de frecuencias que teníamos antes. Entonces, en esta hoja, en la hoja de cálculo que se llama medidas de centralización de la variable edad, para calcularla, como se explicaba en ese apartado 3, tenemos que hacer el producto de la edad, de cada una de las edades, mejor dicho, por su frecuencia absoluta. Por su frecuencia absoluta. Entonces, en la hoja de cálculo lo que tenemos que hacer es darle al igual y poner en esta primera fila que nos multiplique el contenido de la celda A2 por el contenido de la celda B2, ya que es la frecuencia. Eso quiere decir que hay dos personas con edad de 11, por tanto entre los dos suman 11 por 2, que es 22. Y arrastraríamos esa fórmula para cada una de las filas de la tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo se calcula la media en este caso? Pues en primer término hay que hacer la suma de todos ellos, pero todavía nos falta algo más. Vamos a ver que todavía no nos da 31,12 como tendría que darnos. ¿A qué se debe esto? Pues a que habría que dividir esta suma entre el número de filas que tenemos en la tabla, que en este caso serían 20. Y algo nos... Y lo que pasa es que no tenemos que dividir entre 20, porque realmente, aunque aquí hay 20 filas, no son 20 personas las que tenemos, son 42, ya que en cada una de ellas tienen sus frecuencias y no son uno en cada caso. Entonces hay que dividir entre 42, no entre 20. Y si os fijáis, esta cantidad de aquí, aunque aparece con más decimales, si lo ponemos con dos decimales nos coincide con el dato calculado sin la tabla de frecuencias. Entonces, hasta aquí es la manera de cómo se calcula la media de una variable cuantitativa a partir de los datos originales o a partir de la tabla de frecuencias.